Nos levantamos y nos pusimos el primer estudio que encontramos. No, la verdad es que no. Lo desarrollamos especialmente para traer a la Antártica a nuestro estudio, a nuestro territorio y sobre todo a nuestra conciencia. La Antártica es un territorio muy invisible para nosotros, a diferencia de ellos. Nosotros no vivimos en este continente, pero aquí, en este lugar misterioso, se esconden grandes secretos para nuestro desarrollo. Hay seres vivos que son capaces de soportar climas extremos como los que vamos a tener que vivir en el futuro y también ecosistemas únicos que son claves para la reproducción de miles de especies alrededor del planeta. Es por eso que este 4 de diciembre, durante el eclipse total de sol que va a ocurrir en la Antártica, se van a instalar una red de monitoreo de cambio climático. La INACH va a poner 21 estaciones de medición que van a poder medir parámetros tradicionales climatológicos como la temperatura, la presión, la velocidad del viento, pero también otros más específicos y avanzados para medir la radiación multiespectral y fotosintéticamente activa, la temperatura infrarroja, la humedad, el pH, elementos muy relevantes para poder entender y hacer seguimiento a las enormes transformaciones que está sufriendo el hielo de este continente. Tal vez así, con más y mejores datos, vamos a poder cuidar este estratégico lugar y reaccionar ante todas las señales que nos dicen que ya no tenemos más tiempo. Bienvenidos a Desafío Tierra. Estamos en tiempos literalmente turbulentos. Turbulentos por el efecto del cambio climático. Tenemos cada vez más eventos climáticos alrededor del planeta, cada vez más extremos. Turbulentos por las razones sociales y políticas que estamos viviendo en el globo y turbulentos porque estamos también en el medio de una elección presidencial. El próximo presidente va a tener que enfrentar este tipo de desafíos y otros y necesitamos saber cuáles van a ser las diferencias entre los distintos programas hasta ahora presentados, pensando en cuáles van a ser las principales batallas que va a haber que dar en materia medioambiental. Y para eso estamos hoy día con la politóloga y magíster en sociología, Pamela Po. Muchas gracias, Pamela, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta igual de estar acá. Pamela, para nosotros también, porque tú además hiciste un análisis específicamente sobre los distintos programas de los 7 candidatos hasta ese momento presidenciales en materia de medio ambiente, y ahí uno podía ver con bastante claridad cuáles eran los énfasis entre uno y otro, y quisiéramos desde ese punto de vista poder compartir parte de tu trabajo en esta entrevista. ¿Cuál fue para ti o cuál es para ti la principal diferencia entre la candidatura de Gabriel Boric y José Antonio Kast en materia medioambiental? En materia medioambiental, Gabriel Boric realiza un programa que está enfocado en mitigación y en adaptación del cambio climático. O sea, aborda políticas públicas en prácticamente los 16 tópicos que yo analicé, que está océano, ciudades verdes, transporte, cambio climático, etcétera. Y en el caso del candidato Kast, en el fondo, tiene elementos medioambientales, pero la verdad es que son muy anticuados. No hay un abordaje de la crisis climática y ecológica, no aborda el cambio climático y tampoco tiene elementos de adaptación ni mitigación al cambio climático. Por lo tanto, es preocupante, dado que la crisis climática y ecológica ya está aquí, en el fondo. Ambos candidatos van a tener que hacer muchos acuerdos para poder lograr la mayoría. Y desde ese punto de vista, justamente en el sector de la oposición, plantearon, particularmente desde el Partido de Renovación Nacional, que van a instalar la conversación sobre cambio climático y futuro para poder instalar este nuevo programa en el caso de que José Antonio Kast pudiera ser electo. ¿Cuáles debieran ser los temas más relevantes a negociar para que el programa se actualizara en materia medioambiental? Yo creo que hay elementos complejos. ¿Por qué razón? Porque si uno mira el programa, tiene muchos elementos que son de obras grises, por lo tanto no son compatibles con hablar de cambio climático. ¿Qué es una obra gris? Por ejemplo, los grandes embalses. Kast plantea, por ejemplo, en materia de energía, grandes embalses. De nuevo, volver a la gran hidroelectricidad, que es muy del siglo XIX, siglo XX. O sea, esto ya está out en muchas partes del mundo. Entonces, el hecho de querer abordar el cambio climático está perfecto, pero el tema es cómo se compatibiliza, ¿cierto?, con las grandes obras grises, los canales de riego, o sea, una lógica muy de infraestructura, carretera hídrica, por ejemplo. Entonces, no se compatibilizan. Una cosa es colocarlo en modo discursivo y otra es que eso se haga realmente carne dentro de un programa y un gobierno, en el fondo.
Vamos a volver con lo de las obras grises, pero quisiera ir hacia la propuesta de Gabriel Boric. Nosotros tuvimos aquí a Gabriel Boric hablando sobre medio ambiente, nos habló sobre las distintas propuestas. Es un programa muy ambicioso en materia medioambiental y desde ese punto de vista, en tu expertise como politóloga, ¿qué tan realizable es esa cantidad de propuestas medioambientales considerando la situación que tenemos hoy día en el Congreso, la necesidad de encontrar justos medios? Al final los presidentes tiran un buen ofertón al momento del programático, pero después en la ejecución se vuelve difícil porque el sistema político es más complejo que eso, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la ambición, yo creo que está ok, está bien. Creo que hay muchas medidas que son realizables e incluso tú las puedes mirar desde el empleo. O sea, si por ejemplo planteamos restauración de suelo o de paisaje o reforestación, por ejemplo, ya estás dando empleo. Entonces yo creo que hay que hacer estos links entre medio ambiente y trabajo, por ejemplo, medio ambiente y salud. ¿Cómo vamos a abordar, por ejemplo, las olas de calor que van a venir? O sea, de hecho vamos a vivir una ola de calor en estos días en Santiago. ¿Qué se hace con la salud de los más viejos, por ejemplo? Entonces yo creo que hay muchos elementos del programa que sí se pueden hacer y obviamente va a requerir de un Congreso. En estos momentos el Congreso electo, ¿cierto?, el 21 de noviembre, es un Congreso en el cual la oposición tiene una leve mayoría en la Cámara de Diputados y una leve minoría en el Senado. Creo que hay elementos que se requieren de legislar y por lo tanto va a haber que buscar esos votos para poder implementar. Pero hay cosas que son muy realizables. ¿Y hay alguna que a ti te parezca particularmente difícil de realizar del programa de Gabriel Boric? Creo que el tema de cómo se aborda la situación de las zonas de sacrificio es complejo, porque es multifactores. O sea, yo creo que se puede avanzar, pero no es un tema que se vaya a solucionar, ¿cierto?, en un solo gobierno. Por lo tanto, ahí yo creo que hay que plantear políticas de Estado y no solo de gobierno, sino que mirar en el largo plazo probablemente que el próximo gobierno tome la posta en cómo se remedia ambientalmente las zonas de sacrificio, por ejemplo. Volvamos con el tema de los embalses, de la carretera hídrica. Acá hay una cuestión que tiene que ver con de dónde a dónde uno acarrea el agua, por decirlo en sencillo, ¿verdad? Pero hay un tema más de fondo, que es que el agua es lo que está disminuyendo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿pudiste encontrar dentro de las propuestas de José Antonio Kast medidas específicas para la mejor administración del agua o reutilización o, en el fondo, todo lo que se necesita hacer con un recurso que definitivamente se va a ir reduciendo en el tiempo? Tiene medidas en materia de agua, tienen que ver con infraestructura, pero también tienen que ver con como reorganizar la cuenca con los actores que tienen los derechos de aprovechamiento de agua. No hay una visión más amplia de cómo abordar, ¿cierto?, el tema del agua dentro del programa, ni la falta de esta. Como que todavía está esa lógica de que en Chile llueve mucho y tenemos como este código de aguas que es de una época donde había abundante agua, con una lógica muy agrícola todavía. Entonces, la verdad es que el programa no aborda, ¿cierto?, una lógica de falta de agua. Y me da la impresión que ese giro no lo van a hacer tampoco, porque sus votantes son agricultores. Entonces, para gestionar bien el tema del agua, hay que plantear el tema de fondo y el problema es la Constitución por una parte, que privatiza el derecho de aprovechamiento de agua, y por otro lado tenemos la reforma al Código, a la cual este sector se ha opuesto férreamente durante 10 años. Ha costado muchísimo y probablemente en este gobierno del presidente Piñera el proyecto salga promulgado y publicado. Yo espero que así sea y eso sí va a ayudar, ¿cierto?, a poder generar una mejor gestión, dado que la reforma lo que plantea tiene elementos ambientales, ¿cierto?, como también la priorización de usos del agua desde el derecho humano y el saneamiento. Ya. Acabas de hacer un punto que a mí también me parece relevante de mirar y es los mismos problemas tienen ambos candidatos para lograr ejecutar sus programas, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, si uno instala, por ejemplo, estas iniciativas de volver a construir grandes embalses o de levantar una carretera hídrica, es muy poco realizable en el fondo con las condiciones políticas que tenemos, ¿no? Es poco realizable y además que se te van a oponer las cuencas, por ejemplo, una carretera hídrica, obviamente la gente del sur no va a querer que eso ocurra. De hecho, los agricultores de la zona, en la octava región, se oponen a ese tipo de medidas. Es un error pensar que el trasvasije de cuencas, por ejemplo, de agua o la carretera hídrica va a solucionar un problema. Acá, en el fondo, es que tenemos que comprender que la crisis climática y ecológica llegó
hasta acá, y es cómo administras y preparas, ¿cierto?, las políticas públicas y cómo preparas a la ciudadanía para enfrentar esa crisis climática y ecológica. Y eso es lo que yo creo que debieran profundizar los candidatos, y en este caso ojalá el candidato Boric, ¿cierto?, que ya tiene elementos que están muy bien posicionados, quizás profundizar un poquito más en aquello. Ya, ahora pensemos desde la mirada, me parece interesante el foco en los agricultores, son definitivamente un grupo que está muy afectado por el cambio climático, lo ha vivido en carne propia, han tenido que movilizar sus cultivos en muchos sectores donde eso es posible. Igual hay que tener recursos para mover un cultivo de un lugar a otro, no es cosa como llegar e instalarse en otro lugar. ¿Cuál debiera ser la visión de una agricultura sostenible? ¿Cómo ves tú en el estudio del mundo, de cómo se resuelve el problema con la agricultura? Tenemos que seguir comiendo, eso es clave. Chile es un país que además tiene enormes ventajas competitivas en el mundo para poder exportar alimentos al mundo, alimentos de calidad, de una dieta mediterránea, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú que hay mejores salidas para una agricultura sustentable? Yo creo que acá vamos a tener que hacer muchos cambios en materia agrícola. O sea, el hecho de tener una agroexportación, yo creo que en algún momento el cambio climático te va a colocar en jaque en esa materia, porque va a llegar un momento que vas a tener escasez de alimentos dentro del país. O sea, si esto se sigue intensificando, la falta de agua sigue estando, en el fondo es cómo tú vas a reprogramar, ¿cierto?, el cómo se alimenta a la población en este caso. Yo creo que acá hay que ir hacia la soberanía alimentaria. Creo que es esencial, por ejemplo, volver a repotenciar la agricultura familiar campesina de pequeña escala, que en el fondo permite que los suelos no se desgasten, porque la agroexportación requiere de pesticidas, ¿cierto? Acá tenemos que regular esos temas también. Hay muchos pesticidas que todavía están en circulación y contaminan la zona, en lampas de agua, etcétera. Entonces, yo creo que el modelo va a tener que cambiar, pero forzosamente. Lo que va a generar el cambio va a ser probablemente el cambio climático, dado que no vas a poder importar probablemente alimentos de otros lugares. Chile producía, tengo entendido, el 40% de los granos. En estos momentos estamos en un 11%. Y es como tuvimos que traer lentejas de otros lugares, de otros países. Yo siento que la seguridad que se puede generar, ¿cierto?, la seguridad alimentaria, se genera con soberanía alimentaria y tenemos que apuntar hacia allá. Pamela, te quiero agradecer por tu participación aquí en Desafío Tierra. Un gusto tenerte. Veremos qué pasa, ¿verdad? Veremos qué pasa. Para nosotros es importante entregarle a usted herramientas para que desde la ciudadanía influya a su candidato en la línea de adaptarnos mejor frente al cambio climático. El cambio climático no es un problema político, es un problema humano, es un problema planetario, a través de las especies, a lo largo de los territorios, en todos los continentes. Es inevitable. Y por lo mismo, todos los ciudadanos debiéramos preocuparnos de cómo vamos a enfrentar el futuro, no solo por nosotros, sino por todas las futuras generaciones. Vamos a pausa y volvemos con más. El acuerdo de la COP26 decepcionó a miles alrededor del mundo. En parte la sociedad civil, que se manifestó intensamente durante la COP en las calles, planteando la necesidad de una ambición mayor, ¿verdad? También los países pobres, que se quedaron sin billetera concreta para poder combatir los efectos del cambio climático. Pero ¿qué va a impactar? ¿De qué manera va a afectar este acuerdo a Chile? ¿Cómo se va a implementar en los próximos años? Se lo mostramos en la siguiente nota. Aplausos de pie en toda la sala. Fue el momento de la oficialización del acuerdo. Así se cerró la COP26, al menos la negociación, porque los próximos 12 meses serán claves para saber si la cumbre climática más importante de la última década realmente fue un éxito o un fracaso. Si hacen promesas que no pueden cumplir, puedo decir que la COP26 es un fracaso. Es un fracaso para el mundo entero. El calentamiento global está aumentando, las inundaciones están aumentando. Es la decepción en Kenia, porque la promesa de eliminar los combustibles fósiles se vio debilitada por la intervención de China, su mayor consumidor, y Estados Unidos, el mayor productor. Esto con la ayuda también de la India y la Unión Europea. Así el término eliminar pasó a reducción progresiva.
Están tratando de proteger sus intereses y sus inversiones en los combustibles fósiles, para así seguir ganando por mucho tiempo más. Optimizar la estructura para la energía y reducir las proporciones de consumo de carbón son procesos graduales y necesitan cumplir con las diferencias para el estado de desarrollo y de recursos de cada país. El recambio toma tiempo, dicen, y en Kenia sufren con la espera, porque en todo África la temperatura sigue subiendo más rápido que en otros continentes, a pesar de que contaminan menos. Desigualdad que tampoco logró acuerdos económicos. Las naciones más ricas se negaron a crear un fondo económico para los países más pobres. ¿Por qué los países que son mayormente las víctimas del calentamiento global, las islas, por qué validaron el acuerdo si este era tan malo? Estamos frustrados con esta, la más excluyente de las COPs, y con la continua intención de esquivar las responsabilidades de los que son los causantes de la emergencia climática. Copa amarga para algunos, pero ¿qué queda para Chile? Queremos ver acción y están todas las condiciones para que el nuevo gobierno que asuma en marzo pueda trabajar con este grupo. El desafío es gigante. Dentro de 2 gobiernos tenemos que lograr ya reducir un 50% las emisiones de Chile. Cuidar nuestro mar y las verdaderas selvas marinas que alberga resulta fundamental, especialmente dadas las amenazas que hoy enfrentamos de proyectos como Dominga en el norte, como la sobrepesca, la pesca de arrastre o la instalación de salmoneras. Pero también hay quienes reconocen que por primera vez se habló de carbono en el acuerdo, pudiendo reglamentar sus mercados. Además de cumplirse todo lo acordado, la promesa de los 1,5 se mantiene viva y los países por primera vez tendrán que rendir sus emisiones a Naciones Unidas. En estos tiempos de cambio climático usted habrá escuchado ampliamente sobre la adaptación y la mitigación. Pero ¿entendemos de qué se trata? ¿Qué los diferencia? ¿Qué significa que estas sean las principales respuestas que tenemos que desarrollar frente al cambio climático? Pues no. Por eso hoy María Jesús, fan del clima, Cardemil, nuestra especialista del área, nos lo explica. El calentamiento global es constante y se ha acelerado a lo largo de la última década. En una búsqueda por manejar este escenario es que se habla de mitigación y adaptación, 2 caras de una misma moneda. La mitigación se ocupa de las causas del cambio climático y se relaciona esencialmente con evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, junto con potenciar los sumideros de carbono. Se trata de esfuerzos para frenar el alza de temperatura y la emisión de gases hacia la atmósfera. Por su parte, la adaptación es el proceso en el que nos ajustamos a este clima cambiante y sus efectos en el presente y futuro. Son todas aquellas acciones, medidas o actividades que buscan reducir la vulnerabilidad de sistemas naturales y humanos. Implica alterar nuestro comportamiento, prácticas, sistemas y formas de vida. Los especialistas han asegurado que mientras más mitiguemos en la actualidad, más fácil será adaptarnos a los cambios que no podremos evitar en el futuro. Imagínese que usted pueda ahorrar hasta 340.000 pesos al año en luz. Esto parece un milagro, pero no lo es. Es solo lo que viene de la mano de las energías renovables y de usted como productor de energía. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos con esta transformación? Se lo mostramos en la siguiente nota. Los precios eran demasiado altos, lo veíamos demasiado lejano. Así luce el techo de Rodrigo ahora. Paneles solares que le permitirán ahorrar hasta unos 340.000 pesos anuales en su cuenta de la luz. Y mejor aún, lo hará también ayudando al planeta, porque se trata de una energía limpia. Los hogares pueden contribuir cuidando la energía, haciendo un buen uso y también incorporando energías renovables para reemplazar la energía de la red que, si bien cada vez son más limpias, todavía tienen un componente de gas, un componente de carbón. Carbón que produce gases de efecto invernadero, los responsables de nuestra actual emergencia climática. De hecho, el sector energético producía en 2016 el 78% de estas emisiones. El plan ahora es subsidiar y apoyar a las familias para que se hagan parte de la transformación energética.
Las familias podrán tener paneles fotovoltaicos con un descuento de aproximadamente un 60% en la instalación de estos. Esto se debe a una compra agregada y a un subsidio que estamos entregando desde el Ministerio de Energía para las viviendas hasta 3.000 UF. Son 3.500 cupos de Arica a Punta Arenas. Las familias podrán acceder a 2 tipos de sistemas dependiendo de la evaluación técnica de sus techos. Sistemas que comercialmente cuestan más de 2 y 3 millones de pesos y por los que podrían terminar pagando entre 850.000 y un poco más de 1 millón de pesos. Esto ayudó a masificarlo, ayudó a que el precio bajara. Mi hermana hizo toda la gestión, los retiros del 10% también nos ayudaron para poder financiar esto, que en verdad es una inversión. Termina pagando su panel y recuperando la inversión en 5 o 7 años y luego todo hacia adelante son ahorros. Ahorros porque el panel queda conectado a la red eléctrica. Eso quiere decir que lo que su hogar no utilice podrá ser inyectado al sistema. Un alivio para la red, pero también para el bolsillo, porque en su cuenta se reflejará de inmediato como un descuento. El desafío del cambio climático es tan grande que si no estamos todos dentro, no sacamos nada. El potencial de la energía solar en Chile es de los más altos del mundo. Ahora el objetivo es ir sumando más hogares a la transformación. Las inscripciones son hasta el próximo 9 de diciembre a través de casasolar.cl. Una buena alternativa para ser parte de la solución y no del problema, ¿verdad? Pero como siempre, nosotros queremos ampliar nuestra cobertura y para eso traemos otras novedades a este programa de Desafío Tierra a través de nuestros breves. A partir del requerimiento de agrupaciones sociales fue presentado un proyecto de ley que busca prohibir el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones salmoneras al interior de las áreas protegidas. Al mismo tiempo, quiere establecer un plazo para las que existen hoy día puedan salir, ¿verdad?, de las áreas de conservación. Actualmente, de las 1.407 concesiones otorgadas para criar salmones, el 29% se encuentra al interior de espacios marinos que están bajo algún tipo de protección. Y aunque a veces estamos medio desenchufados y no nos damos cuenta de que somos parte de la naturaleza, eso a la naturaleza le importa poco. Esta vez, millones de cangrejos salieron del bosque en la isla de Navidad, en Australia, después de las lluvias de octubre y noviembre, y el grupo se dirigió al océano para lograr aparearse. Ellos tienen su propio rito, entonces no importa la ciudad, ¿verdad? A lo largo de este camino pasan por carreteras, por puentes que deben ser cerrados. Esta pequeña isla es testigo de la migración anual de toda la población de cangrejos, estimada en unos 50 millones, sin duda la más alta del mundo. Y les queremos dejar una recomendación audiovisual. Hablamos del documental recientemente estrenado Tunquén, un santuario herido, que está un trabajo que ha sido dirigido por los chilenos y fotógrafos José Saubey y Francisca Santamaría. Esta obra pretende generar conciencia sobre el peligro que representan los proyectos inmobiliarios que podrían amenazar la conservación del ecosistema de Tunquén en la región de Valparaíso. También retrata la biodiversidad, flora y fauna que existe en este lugar tan cercano y tan importante, ¿verdad? Este documental lo puede encontrar en YouTube, así que no tiene realmente ninguna barrera para encontrarse con buen contenido audiovisual que genera conciencia sobre medio ambiente. La cultura es algo que necesitamos compartir, pero la cultura medioambiental es algo urgente de generar. Estamos todos amenazados y es por eso que nuestro programa se dedica específicamente a entregarle a usted clave, argumentos, miradas sobre el planeta, sobre los ecosistemas, para poder compartir con otros, contagiar de esta urgente acción climática que estamos necesitando en estos tiempos. Usted encuéntrese con nosotros a través de www.desafiotierra.com, donde puede encontrar todos nuestros contenidos, hacer todos los comentarios que quiera y también a través de todas las redes sociales que están siempre atentas de lo que a usted les pueda interesar. Nos encontramos en el siguiente capítulo. Desafío Tierra fue presentado por... Descubre el nuevo sistema Ver Todo en Expreso.